En momentos de desesperanza, cuando el peso del mundo parece aplastarte, es fácil pensar que ya no hay más fuerzas dentro de nosotros. Te lo digo desde el corazón, porque todos hemos estado allí. Esa sensación de que el camino se ha vuelto demasiado empinado, de que las cargas son más pesadas que nuestras espaldas, de que el horizonte se oscurece y la luz parece lejana. Pero amigo, quiero recordarte algo profundo y poderoso. Dios no se ha olvidado de ti. En medio de tus luchas, Él susurra: yo te daré fuerzas nuevas. Imagina a un niño cansado después de un largo día de juegos. Sus piernas titilan, su energía se agota, pero en el momento más crítico se siente el abrazo de su padre, la calidez de su amor. Así es como Dios se acerca a nosotros. Él no es un espectador distante, es un Padre amoroso que se compadece de nuestras caídas. Cuando sientes que ya no puedes más, Él está dispuesto a levantarte, a llenar tus pulmones de aliento nuevo, a revitalizar tu espíritu. ¿No es hermoso pensar que cada vez que te sientas débil, Él está allí, listo para renovarte? Es en la adversidad donde Dios despliega su poder. Recuerdo una época en mi vida en la que las cosas no iban como yo esperaba. Las puertas que había tocado parecían cerradas, las oportunidades se desvanecían y la ansiedad me envolvía como una densa niebla. En esos momentos me aferré a una promesa divina, una luz en medio de la oscuridad. Yo te daré fuerzas nuevas. Y créeme, no solo fue una frase vacía, fue un ancla para mi alma. Dios me enseñó que, aunque mis recursos eran limitados, su poder era infinito. En el libro de Isaías encontramos una declaración que resuena a través de los tiempos. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Imagínate esas águilas, elevándose por encima de las tormentas, desafiando las corrientes del viento. Dios nos invita a hacer lo mismo. No se trata de ignorar nuestras debilidades, sino de permitir que su fuerza se manifieste en ellas. Es un intercambio divino. Entregamos nuestra fatiga y a cambio recibimos su energía, su vitalidad. Cuando el día se torna oscuro y parece que la vida nos golpea, lo más sencillo es rendirse. Pero en esos momentos, recuerda que el Padre está esperando que te acerques a Él. Es como ese amigo que te dice: estoy aquí, solo pídeme ayuda. No importa cuán profunda sea tu tristeza o cuán alto sea el monte que enfrentas, Dios está listo para equiparte con todo lo que necesites. Él no busca que camines en tus propias fuerzas, sino que confíes en las suyas. Así que si estás sintiendo el peso de la vida, alza tu mirada. Él está allí, ofreciéndote alas. Te animo a que te acerques a esta verdad cada día. No dejes que la rutina apague la voz de Dios en tu vida. Permítele que te hable en la quietud de la mañana, en el murmullo del viento, en la calidez de la oración. Cuando te dediques a buscarlo, descubrirás que las fuerzas nuevas no solo son un concepto, son una realidad que transforma. Si este mensaje está tocando tu corazón, considera suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Mantente conectado con cada palabra de aliento que compartimos juntos. Algunos días serán más difíciles que otros. La vida tiene sus altibajos, pero en cada uno de esos hay momentos en que el peso del mundo parece caer sobre nuestros hombros, como si lleváramos una mochila llena de piedras. En esas horas oscuras, donde la esperanza parece un destello lejano, es fácil caer en la trampa de la desesperanza. Pero escucha, amigo mío, en medio de la adversidad hay una promesa que resuena con fuerza en el corazón de quienes creen. Dios dice: yo te daré fuerzas nuevas. Es un mensaje que nos llena de aliento, un susurro que nos invita a levantarnos y seguir adelante. Recuerdo una tarde en particular cuando la vida me presentó uno de sus retos más duros. Sentía que todo se desmoronaba a mi alrededor. Las responsabilidades acumuladas, las expectativas no cumplidas y el silencio ensordecedor de los sueños olvidados. Me encontraba en un rincón oscuro de mi alma, buscando respuestas, buscando luz. Fue entonces cuando decidí arrodillarme. No sabía si tenía fuerzas para orar, pero lo intenté.
Con cada palabra sentía que el peso comenzaba a aflojarse. No fue un momento de revelación instantánea, pero en la quietud, en la fragilidad de mi vulnerabilidad, sentí una presencia cálida. Era el abrazo de Dios, y en ese abrazo comprendí que no estaba solo. La vida puede ser un desierto abrasador, donde la sed de aliento y esperanza grita con fuerza. Pero, querido amigo, el desierto no es el final. Es un lugar donde nuestras raíces pueden crecer más profundas, donde aprendemos a confiar en el manantial de agua viva que es Cristo. Él nunca nos abandona, nunca nos deja de lado. Cuando nos sentimos quebrantados, podemos recordar que en nuestro quebranto, Él se manifiesta con poder. Lo que hoy parece una carga puede convertirse en testimonio de su grandeza mañana. Cuando nos acercamos a Él, nos encontramos con un Dios que restaura, un Dios que transforma el lamento en danza, que toma nuestras lágrimas y las convierte en ríos de alegría. Sus fuerzas son como un amanecer que se filtra entre las nubes, trayendo consigo un nuevo día lleno de posibilidades. Cuando la vida te deje sin aliento, recuerda que hay un aliento nuevo esperando por ti. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Él ya ha hecho y continúa haciendo en tu vida. Es en la fragilidad donde se muestra la verdadera fuerza. Pues la Biblia nos enseña que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Te imaginas? En esos momentos de quiebre, cuando nos sentimos más perdidos, es ahí donde su luz brilla con mayor intensidad. Nos da fuerzas nuevas para levantarnos, para caminar por sendas que parecen imposibles. Te invito a que confíes en esa promesa. A veces todo lo que necesitamos es un pequeño empujón, una voz que nos diga, puedes hacerlo. Esa voz es la de nuestro Creador. Así como el viento acaricia las hojas de los árboles, así el amor de Dios te envuelve y te sostiene. Él quiere que experimentes esa vitalidad que solo viene de su presencia. Cuando te sientas cansado, recuerda que puedes venir a Él. No hay carga demasiado pesada, no hay montaña demasiado alta. Te invito a que busques en la oración ese refugio, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa conexión es lo que te dará la fuerza para seguir adelante, un paso a la vez. No olvides que en los días oscuros el sol sigue brillando detrás de las nubes. Hay un propósito en cada dificultad, una lección en cada tropiezo. Dios está usando esas experiencias para moldearte, para prepararte para algo más grande. A veces en medio del caos y la confusión, el alma se siente desbordada. Es como si cada paso que intentamos dar estuviera marcado por la fatiga, como si la vida, en lugar de ser un viaje, se convirtiera en un pesado camino lleno de espinas. Pero en esos momentos, querido amigo, hay un susurro que resuena en el silencio. Yo te daré fuerzas nuevas. ¿Puedes sentirlo? Esa promesa divina nos envuelve, nos invita a levantarnos y a seguir adelante, aunque las circunstancias parezcan gritar lo contrario. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que todo está en contra tuya? El peso del mundo se posa sobre tus hombros y te preguntas cómo podrás soportarlo un día más. Pero justo en ese instante de desesperación, ahí está Él, esperando a que levantes la mirada. La vida a menudo nos presenta desafíos que parecen insuperables, pero la verdad es que a través de cada dificultad hay una oportunidad. Una oportunidad de descubrir que la fuerza que nos sostiene no proviene de nosotros, sino del amor incondicional de nuestro Creador. Imagina a un niño en un parque, jugando con alegría, sin ningún peso en su corazón. Esa inocencia, esa confianza, es lo que Dios desea que recuperemos. Él quiere que sepas que, aunque el mundo pueda ser un lugar difícil, hay un refugio en su abrazo. No necesitas cargar con tus preocupaciones solo. Él está allí, listo para llevarlas contigo. Es un amor que nunca falla, un amor que te sostiene cuando parece que todo se desmorona. En mi propia vida he experimentado esos momentos de desánimo. Recuerdo una etapa en la que sentía que cada día era una lucha. La ansiedad me envolvía como una sombra y parecía que no había salida. Pero fue en esos momentos de soledad que aprendí a clamar a Dios. Recé con lágrimas, con una voz quebrada,
y fue en ese quebranto que encontré su paz. No fue un alivio inmediato, ni una solución mágica, pero poco a poco sentí cómo su luz comenzaba a iluminar mi camino. Me di cuenta de que no estaba solo. Su presencia me acompañaba, y en ese acompañamiento encontré las fuerzas que necesitaba para seguir adelante. Dios no prometerá que la vida será fácil. De hecho, es probable que se presenten más desafíos en el horizonte. Pero lo que Él promete es que nunca nos dejará ni nos abandonará. Cada día es una nueva oportunidad para renovar nuestra fuerza, para despertar con la certeza de que su misericordia se renueva cada mañana. Ese es el Dios que adoramos, un Dios que se preocupa por cada detalle de nuestra vida, que se mueve en lo íntimo de nuestro ser y que nos inyecta esa vitalidad divina que nos hace seguir adelante. Cuando sientas que el cansancio te abruma, recuerda que en la oración hay poder. Una simple conversación con Dios puede transformar el pesimismo en esperanza. Te invito a que tomes ese tiempo para hablar con Él, para abrir tu corazón y dejar que su voz te hable. Es en la quietud de la oración donde encontramos claridad, donde nuestras preocupaciones se convierten en alabanza y nuestras dudas se disipan en fe. Cada palabra que le entregues, cada susurro de tu alma, será como un bálsamo que renueva tu espíritu. Y no olvides que cada herida, cada lágrima que has derramado, se convertirá en un testimonio de su fidelidad. Lo que hoy duele, mañana será el relato de tu victoria. Las pruebas que enfrentamos son como el fuego que purifica el oro. Nos forman, nos molden. En medio de la lucha diaria, en esos momentos donde la vida parece desgastarte, es vital recordar que Dios no solo está presente. Él está dispuesto a otorgarte fuerzas nuevas. Imagina por un momento a un guerrero exhausto, su armadura manchada, su espada pesada. Ha peleado batallas que parecían interminables, ha enfrentado adversidades que lo han llevado al borde de la rendición. Pero en el silencio de su corazón, escucha una voz suave que dice: no temas, porque te daré fuerzas. Es en esos instantes de vulnerabilidad donde se manifiesta el poder divino. En tu debilidad, Él se convierte en tu fortaleza. Hay un pasaje en Isaías que resuena con fuerza. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas palabras no son solo un consuelo, son una promesa que nos invita a elevar nuestra mirada hacia el cielo, a confiar en que lo que hoy parece abrumador no es más que una etapa en el viaje de nuestra vida. Cuando sientas que ya no puedes más, recuerda que hay un refugio en su presencia. Es como un amanecer que llega después de una noche oscura. Trae consigo la luz que disipa las sombras de la desesperanza. La vida puede presentar caminos complicados, senderos llenos de piedras y espinas. Pero querido amigo, cada paso que das en fe es un acto de valentía. Es un reconocimiento de que no estás solo en esta travesía. Hay un propósito más grande en cada desafío, y a veces ese propósito se revela en la calma que encontramos al rendirnos a su voluntad. Sí, la rendición puede parecer una debilidad, pero en el reino de Dios es el acto más poderoso que podemos hacer. Cuando nos soltamos y permitimos que Él tome el control, nos encontramos recibiendo esas fuerzas nuevas que tanto anhelamos. Quizás te encuentres en un desierto, sin agua ni sombra, sintiendo que cada día es más pesado que el anterior. Pero escucha esto: en medio de la sequía, Dios puede brotar un manantial. Cuando el suelo está árido y la esperanza parece lejana, Él está ahí, dispuesto a llenar tu vaso hasta desbordar. No permitas que el desánimo te robe la visión de la abundancia que Él tiene para ti. Tu historia no termina en la lucha, se transforma en testimonio cuando decides confiar en su provisión. En mis momentos de mayor necesidad, he encontrado que la alabanza tiene un poder inimaginable. Cuando elevo mi voz en gratitud, aún en medio de la tormenta, algo cambia en mi interior. La adoración actúa como un puente que me lleva de la desesperanza a la esperanza, de la tristeza a la alegría. Te animo a que en tus días difíciles encuentres un motivo para alabar.
Puede ser una canción que resuene en tu alma, un versículo que hayas guardado en tu corazón, o simplemente una declaración de fe que brote de lo más profundo de tu ser. Con cada palabra, con cada nota, está reclamando el poder de Dios en tu vida. Y en esos momentos de adoración, cuando la música llena el aire y tu corazón se eleva, no olvides la promesa que Dios te ha hecho. Él te dará fuerzas para seguir adelante. Es un regalo que se renueva cada día. No importa cuán grandes sean tus preocupaciones, su gracia es aún más grande. Sus brazos están abiertos, listos para envolverte en su amor y sostenerte en los momentos de incertidumbre. Es posible que estés sintiendo el peso de la carga en tus hombros. Es posible que estés sintiendo el peso de la carga en tus hombros, como si cada paso que das te empujara hacia abajo. Pero quiero que sepas, querido amigo, que no estás solo. Hay una voz que susurra en medio de tu tormenta, y esa voz es la de Dios. Él está ahí, dispuesto a inyectar fuerza en tus huesos cansados, a revitalizar tu espíritu abatido. A veces en la lucha diaria nos olvidamos de mirar hacia arriba, de recordar que hay una fuente inagotable de poder y amor esperándonos. Cuando pienso en las fuerzas que Dios promete darnos, me viene a la mente la imagen de un águila que se lanza al cielo. En sus alas lleva el peso de su cuerpo, pero también la ligereza de la fe. Las tormentas son parte de su vuelo, pero cada turbulencia la impulsa más alto. Así somos nosotros. Aunque la vida pueda parecer un vuelo turbulento, cada dificultad es una oportunidad para elevarnos sobre las circunstancias. Dios te está llamando a que extiendas tus alas, a que dejes que su fuerza te levante. Él te está diciendo, confía en mí y yo te daré fuerzas nuevas. Recuerdo una vez, en un momento de profunda tristeza, en el que sentí que todo se desmoronaba a mi alrededor. Estaba sentado en un viejo banco del parque, con la cabeza entre las manos, cuando vi un pequeño brote que luchaba por salir entre las grietas del asfalto. Ese pequeño símbolo de vida me hizo reflexionar. Si esa planta podía encontrar su camino hacia la luz, a pesar de las duras circunstancias, ¿por qué yo no podía encontrar mi propia fuerza en Dios? La vida a veces puede parecer una batalla perdida, pero cada día trae consigo la posibilidad de renacer, de resurgir. Así que, ¿por qué no te detienes un momento y reflexionas sobre lo que te pesa? Quizás son las expectativas de otros, las preocupaciones sobre el futuro, o tal vez un dolor que no parece ceder. Es normal sentirte abrumado, pero también es esencial recordar que hay un Dios que se preocupa por cada uno de tus problemas, por cada lágrima que has derramado. Él no pasa por alto tu sufrimiento, lo ve y lo siente. Te invito a que en lugar de dejar que el peso te aplaste, lo entregues a Él. Al hacer esto, te abrirás a un mar de posibilidades, a una corriente de renovación. Es en los momentos más oscuros que la luz de su amor brilla con más intensidad. Cuando nos damos cuenta de que no tenemos que cargar con todo, comenzamos a sentir un alivio que sobrepasa nuestro entendimiento. Las fuerzas nuevas que Dios nos da no son solo para soportar, sino para florecer. Te invito a elevar tu voz en oración, a proclamar: Señor, aquí estoy, en mi debilidad. Dame tu fuerza. Y verás cómo poco a poco ese clamor se transforma en un himno de alabanza. Además, la comunidad es un regalo que a menudo subestimamos. Busca a aquellos que te rodean, a esos amigos que son como faros en medio de la niebla. A veces una palabra de aliento de alguien que te ama puede ser justo lo que necesitas para recobrar fuerzas. No te aísles. La vulnerabilidad es un signo de fortaleza. Al compartir tus cargas, estás permitiendo que otros también experimenten la bondad de Dios a través de ti. La unión es poder, y juntos pueden enfrentar cualquier tormenta. Dios te invita a recordar que cada desafío tiene un propósito. Aunque en el momento pueda parecer que estás en un callejón sin salida, Él ya tiene un plan. En el camino de la vida, a menudo nos encontramos con desiertos de incertidumbre, momentos en los que el sol parece ocultarse tras nubes grises y pesadas. Pero querido amigo, en esos instantes de sequía espiritual hay un manantial de esperanza.
Dios nos dice con amor eterno: yo te daré fuerzas nuevas. Es un susurro que resuena en lo más profundo de nuestra alma, un recordatorio de que su poder se manifiesta en nuestras debilidades. Permíteme llevarte a este lugar de renovación, donde el cansancio se transforma en vigor y el desánimo se convierte en aliento. ¿Recuerdas esa vez en la que sentiste que el mundo se te venía encima? Puede que haya sido una pérdida, una decepción o simplemente el peso de las responsabilidades diarias. En esos momentos es fácil perder la perspectiva y pensar que estamos solos. Pero, ¿cómo se nos olvida que tenemos a un Dios que se deleita en levantarnos? Él no solo ve nuestras luchas, sino que también conoce el anhelo de nuestro corazón por ser restaurados. Cuando clamamos a Él, cuando le entregamos nuestras cargas, lo que parece ser una carga se convierte en un camino hacia la liberación. Imagínate en el desierto, rodeado de arena y sin un rumbo claro. De repente escuchas el murmullo de un arroyo cercano. Te acercas y, para tu sorpresa, encuentras agua cristalina que revitaliza tu ser. Así es el amor de Dios en nuestras vidas. Nos lleva a fuentes de vida cuando menos lo esperamos. Te invito a que busques esas corrientes en tu vida. Tal vez se encuentren en la oración, en la lectura de su palabra o en la compañía de aquellos que te rodean. No subestimes el poder de una conversación sincera. Una palabra de aliento de un amigo puede ser el agua que necesitas para florecer nuevamente. En mi propia vida he experimentado cómo Dios me ha dado fuerzas en los momentos más inesperados. Recuerdo una etapa en la que me sentía abrumado, como si cada paso que daba fuera una carga. Pero fue en la oración, en esos momentos de vulnerabilidad, donde descubrí la verdadera fortaleza. Al abrir mi corazón, sentí una paz que sobrepasaba todo entendimiento. El cansancio que me agobiaba se disipó y en su lugar emergió una determinación renovada. Eso es lo que Dios hace: transforma nuestras debilidades en testimonios de su gloria. Te animo a que no temas abrir tu corazón ante Él. Señor, aquí estoy, en mi debilidad. Es una oración poderosa, un acto de entrega que nos lleva a experimentar su gracia de maneras inimaginables. Es en esa entrega que encontramos fuerzas nuevas, fuerzas que nos levantan y nos llevan más allá de lo que pensábamos que éramos capaces de alcanzar. Cuando te sientas debilitado, recuerda que no estás solo. Dios está contigo y Él está dispuesto a darte alas para volar sobre las adversidades. La vida es un viaje y en este camino encontraremos rocas y espinas, pero también flores que brotan en medio del desierto. Cada desafío que enfrentamos tiene un propósito y aunque a veces no comprendamos el porqué, podemos confiar en que Dios está en control. Él es el arquitecto de nuestras vidas y cada plano tiene su razón de ser. Cuando la duda te abrume, vuelve a su promesa: yo te daré fuerzas nuevas. Imagina un día en el que cada paso que das esté impregnado de la certeza de que Dios camina contigo. Un día en el que cada dificultad se vea como una oportunidad para crecer, para acercarte más a su corazón. Cuando sientes que el mundo se cierne sobre tus hombros y las cargas parecen más pesadas que nunca, recuerda que en esos momentos de fragilidad es donde Dios despliega su poder. A menudo buscamos respuestas en el ruido de la vida, en el bullicio de las preocupaciones, pero es en el silencio de nuestro corazón donde encontramos la voz suave del Creador. Él susurra: te daré fuerzas nuevas. ¿Escuchas? Es una promesa que resuena en lo más profundo de tu ser, una melodía de esperanza que invita a tu alma a descansar en su abrazo. A veces la vida nos lleva a situaciones que nos dejan sin aliento, que nos hacen sentir pequeños e insignificantes. Pero aquí está la verdad: incluso en esos momentos, Dios tiene un propósito. Cuando te sientes incapaz de seguir adelante, Él se convierte en tu fortaleza. Piensa en una mariposa que lucha por salir de su capullo. Esa lucha es necesaria para que sus alas se fortalezcan. Así también, cada prueba, cada dificultad, es una oportunidad que Dios usa para prepararte, para transformarte en algo hermoso y fuerte. No estás solo en esta lucha. Dios está a tu lado, guiándote, levantándote,
Recuerdo una vez, en un momento de mi vida, cuando todo parecía perdido. Las puertas se cerraban y la oscuridad parecía envolverme. Pero en medio de esa tormenta, encontré la paz en la oración. Me arrodillé y le dije: Señor, aquí estoy. No sé qué hacer, pero confío en ti. En ese instante sentí una calma que sobrepasaba todo entendimiento. Fue como si una luz brillante comenzara a disipar las sombras. Esa paz, amigos, es el tipo de fuerzas nuevas que Dios ofrece. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Cuando miro hacia atrás, reconozco que esas experiencias de dolor se convirtieron en los cimientos de mi fe. Cada tropiezo se transformó en un escalón hacia una mayor comprensión de su amor. Es en la fragilidad donde Dios se manifiesta con mayor claridad. No temas mostrar tus heridas, porque de ellas brotará la historia de su gracia. Cada cicatriz es un recordatorio de cómo Él te levantó, te restauró y te fortaleció. Eso es poder, eso es amor. Mientras avanzamos en este camino, es vital recordar que no estamos diseñados para cargar el peso del mundo solos. La comunidad, la familia de Dios, es una parte esencial de nuestro viaje. En esos momentos en que nos sentimos desalentados, el apoyo de los demás puede ser el canal por el cual Dios nos inyecta nuevas fuerzas. Encuentra a aquellos que te rodean, busca el abrazo de un amigo y comparte tus cargas. Llevad los unos las cargas de los otros, nos dice la Escritura. En esa interacción, en ese apoyo mutuo, encontramos un reflejo del amor de Dios. Así que, cuando las dudas asalten tu mente y la fatiga se instale en tu corazón, recuerda que tienes un refugio, un lugar donde las fuerzas nuevas fluyen. Recuerda que cada amanecer es una nueva oportunidad para abrazar la vida con el poder que viene de Dios. Al levantarte cada mañana, hazlo con la convicción de que Él está contigo. Sus promesas son más grandes que cualquier temor, y su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Y así, en cada paso que des, en cada decisión que tomes, mantén los ojos fijos en su luz. Permítete ser guiado por el Espíritu, y verás cómo las montañas de incertidumbre se convierten en llanuras de esperanza. Es un viaje de fe, donde cada día, en medio de la tormenta de la vida, a veces sentimos que nuestras fuerzas flaquean, como si el viento soplara en contra, empujándonos hacia atrás en lugar de impulsarnos hacia adelante. Pero quiero que sepas algo fundamental. El mismo Dios que creó el universo, el que cuenta cada estrella en el cielo, está aquí, en este momento, dispuesto a renovarte. Él te dice: yo te daré fuerzas nuevas. Piensa en el águila. Este majestuoso pájaro no se aferra a su juventud. En cambio, en un acto de valentía, se retira a un lugar solitario y se somete a un proceso de renovación. Despojado de sus plumas viejas, sufre, pero emerge más fuerte, más vigoroso. Así también a veces debemos enfrentar ese despojo en nuestras vidas. A veces es necesario dejar atrás lo que ya no nos sirve, lo que nos pesa, lo que nos impide volar. Hay momentos en que la vida nos pide que nos retiremos, que nos tomemos un tiempo de reflexión y sanación. Es en esos espacios silenciosos donde Dios puede hablarnos con claridad. Cuando el ruido del mundo se disipa, su voz se vuelve un susurro constante en nuestro corazón. No temas, dice Él, yo estoy contigo. Y en ese instante, una chispa de esperanza comienza a encenderse dentro de nosotros. Recuerdo un tiempo en mi vida en el que me sentí completamente abrumado. Las responsabilidades, las expectativas y las luchas personales se apilaban sobre mis hombros como un pesado manto. No podía ver más allá de la neblina de mis preocupaciones. Fue entonces que, en un momento de desesperación, decidí ir a un parque cercano. Me senté en un banco, cerré los ojos y dejé que el viento acariciara mi rostro. En ese silencio sentí la presencia de Dios. Era como si me dijera que todo lo que necesitaba estaba en Él. La sensación de su amor me envolvió como un abrazo cálido. Las palabras de Isaías 42:30 y 1 resonaron en mi mente. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas,
Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y allí, en ese rincón del mundo, comprendí que no estaba solo. Las fuerzas nuevas que tanto anhelaba no provenían de mí, sino de la promesa inquebrantable de Dios. Cuando nos sentimos cansados, es fácil caer en la trampa de la autosuficiencia. Creemos que debemos hacerlo todo por nuestra cuenta, que nuestras fuerzas son suficientes. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de cargar con la carga, simplemente dejáramos que el amor de Dios nos sostenga? Cuando depositamos nuestras cargas en Él, encontramos un alivio inesperado. De repente, el peso se disipa y el camino se ilumina. Te animo hoy a que te detengas y tomes un respiro profundo. Siente el aire fresco llenando tus pulmones. Recuerda que cada inhalación es un recordatorio de la vida que Dios te ha dado. Cada exhalación, un acto de entrega. En ese espacio sagrado, donde el tiempo parece detenerse, deja que las fuerzas nuevas fluyan en ti. Su amor es como un río que nunca se agota, siempre listo para renovarte, siempre dispuesto a sostenerte. La vida está llena de subidas y bajadas, de altibajos. A veces las montañas parecen insuperables y el horizonte se nubla. Pero en esos momentos difíciles, recuerda que la luz siempre regresa. La esperanza no se apaga y las fuerzas nuevas están. En medio de la tormenta de la vida, cuando las nubes parecen ocultar la luz del sol, es fácil pensar que estamos solos, que no hay salida. Pero aquí está la verdad que nos libera. Dios nunca nos abandona. Su promesa es un refugio seguro. Nos recuerda que, aunque nuestras fuerzas flaqueen, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nos sentimos desvanecer, Él se convierte en la roca sobre la que podemos apoyarnos, el faro que guía nuestras almas perdidas. Imagínate, por un momento, un viejo barco de pesca en medio de una inmensa tempestad. Las olas golpean con furia y el viento grita en un coro de desesperación. El capitán, cansado y agotado, se aferra al timón, pero en su corazón sabe que el mar es más fuerte que él. Pero ¿qué pasa si en lugar de luchar solo, él permite que el viento lo guíe? Suelta el control, se rinde a la inmensidad del océano y sorprendentemente encuentra la calma en medio del caos. Así es la fe, amigos. No se trata de tener todas las respuestas ni de ser siempre fuertes. Se trata de confiar en aquel que sostiene el universo en su mano. Dios te dice hoy, te daré fuerzas nuevas. Y esas fuerzas no son solo un aumento temporal de energía, son un renacer, una vitalidad que brota de lo profundo de tu ser. Es un torrente de vida que transforma cada aspecto de tu existencia. Cuando te enfrentas a desafíos que parecen insuperables, recuerda que no estás solo en esta batalla. A veces el mundo nos empuja hacia el abismo, nos grita que no hay esperanza, pero en esos momentos, el susurro de Dios nos llama a levantarnos, a creer en lo que parece imposible. Es como si camináramos por un desierto ardiente, donde la sed aprieta y el sol quema. La fatiga nos lleva a querer rendirnos, a pensar que no hay oasis a la vista. Pero lo que no vemos es que, justo al final del camino, hay un manantial de agua viva esperando por nosotros. Esa agua es su amor, ese amor que nos sustenta incluso en los días más áridos. Cuando nos acercamos a Él, cuando le permitimos entrar en nuestras vidas, encontramos la frescura que renueva nuestro espíritu y nos da la valentía para seguir adelante. Permíteme compartirte una historia que escuché de un querido amigo. Estaba atravesando un momento difícil en su vida, enfrentando la pérdida de un ser querido. La tristeza lo envolvía como una sombra pesada. Un día, mientras caminaba por el parque, sintió que no podía más. Pero en ese instante, un niño pequeño, ajeno a su dolor, corrió hacia él y le ofreció una flor silvestre que había recogido con sus manitas. La pureza de ese gesto, la inocencia de la entrega, tocó el corazón de mi amigo de una manera que no esperaba. En medio de su tristeza, sintió la presencia de Dios. Esa flor era un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, hay belleza, y que el amor siempre encuentra la manera de florecer. Dios nos da fuerzas nuevas,
No son solo palabras vacías, son un pacto, una promesa de que siempre habrá un camino hacia adelante. La fe no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que en medio de ellos Él está presente. Es como un abrazo cálido en una fría mañana de invierno. Te envuelve, te llena de paz y te recuerda que no importa cuán dura sea la batalla, siempre habrá un propósito detrás de cada prueba. Así que te animo, querido amigo. La vida, a menudo, se siente como un camino lleno de piedras y obstáculos, como si cada paso que intentáramos dar estuviera marcado por la resistencia del desánimo y la fatiga. Pero hermano, en esos momentos de flaqueza, cuando el alma se siente desgastada y el corazón pesado, es cuando más necesitamos recordar que Dios nos ha prometido fuerzas nuevas. Él no nos deja solos en nuestras luchas. Nos ofrece un poder que trasciende la comprensión humana, una energía renovadora que llega en el momento más inesperado. Imagina a un atleta en la recta final de una maratón. Sus piernas se sienten como plomo, su respiración es entrecortada, pero en el fondo de su ser hay una llama de determinación. En ese instante siente que su cuerpo puede rendirse, pero es su espíritu el que clama por seguir adelante. Así es la vida de fe. Dios nos susurra al oído: no temas, estoy contigo, te daré fuerzas nuevas. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, esas palabras pueden resonar en lo más profundo de nuestro ser, dándonos un nuevo aliento, una nueva perspectiva. Recuerdo una tarde cuando el cielo se oscureció y la lluvia comenzó a caer de manera torrencial. Pensé que todo se había perdido. La incertidumbre me envolvía, pero a través de la ventana vi un arco iris que emergía entre las nubes. Era un recordatorio tangible de que, después de la tormenta, siempre hay esperanza. Así también en nuestras vidas, cada dificultad puede ser el comienzo de una transformación. Lo que hoy parece un desierto árido, mañana puede florecer en un hermoso jardín, si tan solo nos aferramos a la promesa de Dios. Es en esos momentos de sufrimiento donde la fe se convierte en nuestro refugio. Hay un versículo que dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. ¿Te imaginas la majestuosidad de un águila surcando los cielos, libre y poderosa? Su vuelo no es solo un símbolo de libertad, sino de la renovación constante que Dios nos ofrece. Cuando confiamos en Él, nuestras limitaciones se convierten en oportunidades para experimentar su gloria. No quiero que pienses que este camino es fácil. Habrá momentos en que la oscuridad parezca abrumadora, en que la tristeza y el miedo intenten robarnos la paz. Pero recuerda, querido amigo, que en esos instantes Dios está a tu lado, esperando que lo llames. Su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando crees que ya no puedes más, es ahí cuando Él se manifiesta en toda su grandeza. Como una luz en medio de la noche, ilumina nuestro camino y nos da dirección. Quizá tú, al igual que mi amigo del que te hablé, te sientas perdido en este momento. La vida puede ser abrumadora y la esperanza puede parecer lejana. Pero quiero que sepas que Dios no se ha olvidado de ti. Cuando Él está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. Las fuerzas nuevas que Él promete no siempre llegan de la manera que esperamos. A veces vienen disfrazadas de una sonrisa amistosa, de una palabra de aliento, o incluso de un silencio que nos invita a reflexionar y a encontrar paz en medio del caos. Y mientras pasamos por estas experiencias, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así, juntos podremos continuar explorando estos mensajes de fe y esperanza, recordándonos mutuamente que no estamos solos en nuestras luchas. Volviendo a nuestra travesía, imagina un amanecer. La noche ha sido larga, pero el sol aparece, desperez. Volviendo a nuestra travesía, imagina un amanecer. La noche ha sido larga, pero el sol aparece, desperezándose lentamente en el horizonte. Sus rayos cálidos atraviesan la oscuridad, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. Así, amigo, es como Dios nos ofrece fuerzas nuevas. A veces nos encontramos en la penumbra, sintiendo el peso de la vida sobre nuestros hombros. Pero justo cuando creemos que no hay esperanza,
Él se manifiesta como el alba que disipa la oscuridad. Recuerdo una ocasión en la que me sentía completamente agotado. Había días en que la carga parecía demasiado pesada y las lágrimas se convertían en mi única compañía. En esos momentos busqué a Dios con toda mi alma y mientras oraba, una paz indescriptible comenzó a llenar mi corazón. Fue como si la brisa suave del mar acariciara mi ser, recordándome que no estaba solo. Su respuesta no fue inmediata ni espectacular, pero sí llegó. Un amigo me llamó, me ofreció su apoyo y me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Dios utiliza a las personas a nuestro alrededor para renovar nuestras fuerzas. En las Escrituras encontramos promesas que nos aseguran que Él nos dará alas como las águilas. ¿Alguna vez has visto a un águila elevarse en el cielo? Se desliza con gracia, sin esfuerzo aparente, llevando consigo el peso del viento. Así es como Dios quiere que vivamos. Aunque enfrentemos tempestades, Él nos ofrece una nueva perspectiva, una altura a la que podemos ascender. Cuando nos abandonamos a su voluntad, nos permite volar, liberándonos de las cadenas que nos atan al miedo y la duda. Pero amigo, no siempre se trata de elevarse. A veces, la fuerza nueva que buscamos se encuentra en la humildad de aceptar nuestra vulnerabilidad. En los momentos de debilidad, al abrir nuestro corazón y reconocer que necesitamos ayuda, permitimos que Dios actúe. Es en el suelo donde se encuentran las raíces más fuertes. En el silencio de nuestra necesidad, encontramos la voz de un Dios que susurra: estoy aquí contigo. No temas. La belleza de nuestra fe radica en saber que no tenemos que ser perfectos. La fuerza de Dios se manifiesta en nuestras fallas, en nuestra fragilidad. Y mientras caminamos juntos en esta vida, quiero que recuerdes que la renovación no es un evento único, sino un proceso continuo. Dios no nos da fuerzas nuevas una sola vez y se aleja. No, Él está a nuestro lado, cada día, cada hora, dándonos la fortaleza que necesitamos para enfrentar lo que venga. ¿No es reconfortante saber que cada mañana, al abrir los ojos, podemos recibir su gracia? No importa cuán desalentadoras sean las circunstancias, siempre hay un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de levantarnos y seguir adelante. Imagina por un momento a un niño que aprende a andar en bicicleta. Al principio se siente temeroso y duda de su capacidad, pero con cada caída se levanta una vez más, impulsado por el amor de su padre o madre que le anima desde la acera. Así es nuestra relación con Dios. Él nos sostiene, nos alienta, y aunque a veces caemos, siempre nos recuerda: levántate, sigue adelante, te doy fuerzas nuevas. No permitas que el miedo a caer te impida intentar. Lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Y en esos momentos de duda, cuando la voz del enemigo susurra que no eres suficiente, recuerda las palabras de Isaías: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas no. En el viaje de la vida, todos enfrentamos desafíos que parecen insuperables. Son esos momentos en los que nuestras fuerzas se desvanecen y la sensación de agotamiento nos abraza como una sombra. Pero es en esos instantes, cuando la carga se siente más pesada, que podemos recordar que hay un Dios que nos sostiene. Su promesa es clara: yo te daré fuerzas nuevas. ¿No es hermoso saber que incluso en el desánimo hay una luz que nunca se apaga? Visualiza una montaña, imponente, desafiante y a menudo parece inalcanzable. Pero ¿quién ha dicho que hay que escalarla solo? Con cada paso hay una mano divina que nos guía. A veces en nuestra lucha olvidamos que el camino no se recorre en solitario. Dios está allí, esperando que le pidamos ayuda. Cuando nos sentimos al borde del abismo, Él se convierte en nuestro refugio, en nuestra fortaleza. Es como un faro en la oscuridad que nos señala el camino a seguir. No estás solo en esta batalla. Permite que su luz ilumine tus pasos. Recuerdo una vez, en un momento de profunda tristeza, cuando me sentía perdido y sin rumbo. Las dudas me envolvían como una niebla espesa,
y la desesperanza amenazaba con arrastrarme. Pero en medio de ese caos interno, oí una voz suave, como un susurro en el viento. Confía en mí. Era la voz de Dios, recordándome que no estaba destinado a cargar con el peso de mis problemas. ¿Te has encontrado en una situación similar? Esa voz está ahí para ti también. En el silencio de tu corazón, Dios habla, ofreciendo un consuelo que trasciende el entendimiento. Los momentos de desánimo son una oportunidad. Una oportunidad para dejar a un lado nuestro orgullo y permitir que Él entre en nuestra vida. Cuando nos rendimos, es cuando realmente comenzamos a recibir esas fuerzas nuevas. Como un río que fluye, su amor nos inunda, llevándose nuestras preocupaciones y dudas. Cuán liberador es saber que hay un manantial inagotable que nunca deja de fluir. Cada vez que te sientas exhausto, recuerda que puedes acudir a Él. No es una cuestión de debilidad, sino de reconocer que necesitamos su poder en nuestra vida. La vida está llena de sorpresas, algunas dulces y otras amargas. Sin embargo, en medio de las tormentas, Dios se revela como nuestro ancla. Imagina un barco en medio de un mar embravecido. Las olas parecen querer hundirlo, pero el capitán, firme, sabe que la tormenta pasará. Así debemos ser nosotros. A veces las circunstancias pueden parecer abrumadoras, pero si mantenemos nuestra mirada en el horizonte, en la promesa de Dios, hallaremos la fortaleza para seguir adelante. No permitas que la tempestad defina quién eres. Y en esos momentos de silencio, cuando el ruido del mundo parece ahogar tu voz interior, vuelve a las Escrituras. En ellas hallarás el aliento que tu alma necesita. Recuerda las palabras de Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estos no son solo versos, son promesas vivas. Si crees en estas palabras, estarás armado con una verdad que no puede ser desmentida por las circunstancias. Cada uno de nosotros tiene una historia, una narrativa tejida con hilos de victorias y derrotas. No permitas que tus fracasos definan tu futuro. Cada caída trae consigo la oportunidad de levantarse con más fuerza. Lo que hoy te pesa, mañana será tu testimonio. ¿Te imaginas? Un día, y así en medio de nuestra travesía, nos encontramos con el amor inquebrantable de Dios, esa fuerza renovadora que nos impulsa a seguir adelante. La vida puede ser un sendero lleno de espinas, pero en cada paso, en cada tropiezo, Él nos ofrece su mano. ¿No es extraordinario? En los días más oscuros, cuando la luz parece lejana, es en esos momentos donde la gracia de Dios se manifiesta con mayor claridad. Él nos susurra al oído: no temas, estoy contigo, te daré fuerzas nuevas. Piensa en un amanecer, en cómo la noche más oscura siempre cede ante la luz del día. Así es nuestra fe. La esperanza es ese sol que se levanta en nuestro corazón, disipando las sombras de la duda y la desesperanza. Cuando sientes que el peso del mundo recae sobre tus hombros, recuerda que Dios ha prometido renovarte. Él es el que convierte la fatiga en vigor, el miedo en valentía y la tristeza en alegría. La Escritura nos recuerda en Isaías 42.31 que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. ¡Qué imagen tan poderosa! Somos llamados a elevarnos por encima de las tormentas, a encontrar el aliento en la altura, en la presencia divina. Cuando Dios habla de darnos fuerzas nuevas, no se refiere a un simple reabastecimiento. No, se trata de una transformación radical. Es como un río que fluye con una energía renovada, que arrastra consigo la suciedad y deja un camino claro y limpio. En nuestra vida, este río de fuerzas nuevas puede arrastrar la desesperanza y el cansancio, renovando nuestro espíritu y dándonos una nueva perspectiva. En esos momentos en que todo parece colapsar, cuando el horizonte se oscurece, es ahí donde el poder de Dios se manifiesta con más fuerza. Permítele a Él ser tu refugio y tu fortaleza. Deja que su amor inunde cada rincón de tu ser. A veces la vida nos lleva por caminos inesperados y puede parecer que hemos perdido el rumbo. Sin embargo,
Es en esos giros inesperados donde encontramos la esencia de la fe. Como un árbol que se aferra a la tierra en medio de una tormenta, nosotros también podemos enraizarnos en la promesa de Dios. Él está presente en cada paso, en cada decisión. Si te sientes perdido, recuerda que es en la vulnerabilidad donde Dios puede obrar maravillas. Abre tu corazón y deja que su luz brille en tus dudas. La fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar a pesar de ellas. Y si en este momento sientes el fuego de la duda o la desesperación, no estás solo. Hay otros que han caminado por este sendero y han hallado la luz. Escucha sus testimonios, porque en cada historia hay un hilo de esperanza, un reflejo de lo que Dios puede hacer. Cada uno de nosotros es parte de un tejido divino, donde nuestras luchas se entrelazan con las victorias de otros. Permítete ser un testimonio vivo de la gracia de Dios. Comparte tu historia. Puede que lo que para ti es una carga, para otros sea un faro de luz. La vida es un viaje, y cada día es una nueva oportunidad para crecer. No importa cuán cansado te sientas, recuerda que Dios está contigo en cada paso. Él te está ofreciendo fuerzas nuevas, y todo lo que necesitas hacer es abrir tu corazón y recibir. En medio de la lucha, levanta tu voz en oración. Habla con Él. A veces, solo necesitamos ese momento de sinceridad, esa conexión profunda, para que las fuerzas de Dios fluyan.